La noche había caído, y con ella, parecía haber descendido también la oscuridad en el corazón de Rodrigo. El restaurante, su vida entera, debía cerrar en apenas una semana. Era un golpe demasiado duro para quien, por años, había dedicado su alma a ese lugar. Cada mesa, cada silla, cada plato tenía una historia detrás, un pedacito de su ser. Sus empleados, aquellos que le habían acompañado en las buenas y en las malas, también enfrentaban el final de una era. Rodrigo había prometido que se encargaría de que todos recibieran lo justo, pero dentro de él, el vacío era enorme. Aquella noche, después de hablar con los últimos clientes que quedaban, cerró las puertas con un nudo en la garganta. El silencio del local vacío era ensordecedor. Caminó por las calles sin rumbo, buscando en el aire fresco un consuelo que parecía inalcanzable. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de cabello gris y ropas desgastadas, sentada en la acera, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Ambos parecían exhaustos, sus rostros reflejaban hambre y frío. Rodrigo sintió un dolor profundo en el pecho, una mezcla de empatía y desolación. Sin pensarlo dos veces, se acercó. ¿Tienen hambre?, preguntó, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. La mujer levantó la mirada, sus ojos oscuros, llenos de gratitud y vergüenza al mismo tiempo. Sí, señor, respondió con suavidad. Rodrigo, sin decir más, los invitó a su restaurante, aunque estuviera cerrado. No puedo ofrecer mucho, pero hay algo de comida en la cocina. Mientras preparaba un plato sencillo con lo que quedaba en el refrigerador, observaba de reojo al niño que ahora dormía en una de las mesas. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, no dejaba de mirarlo con incredulidad. Gracias, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Hace días que no comemos algo decente. Rodrigo asintió, evitando el contacto visual. Le costaba asimilar cómo la vida podía ser tan cruel para algunos. Después de cenar, mientras el pequeño seguía dormido, la mujer reveló algo que lo dejó sin palabras. Había sido chef en un pequeño restaurante, pero la vida le había dado un giro cruel. Un incendio, una pérdida, y ahora vivían en la calle, vagando de un lado a otro, sobreviviendo como podían. Rodrigo, sin saber exactamente por qué, le ofreció algo más que comida, un techo temporal en el viejo cuarto de almacenamiento que ya no utilizaban en el restaurante. Esa noche, mientras cerraba la puerta tras ellos, sintió que había hecho lo correcto. Aunque no sabía lo que vendría, algo en su interior le dijo que ese encuentro no era casualidad. La mañana siguiente, los empleados comenzaron a llegar al restaurante, sin saber que algo inesperado había sucedido la noche anterior. Sus rostros reflejaban el cansancio acumulado de las últimas semanas y la tristeza de saber que el lugar que había sido su segundo hogar estaba a punto de cerrar. Al entrar en la cocina, lo primero que notaron fue a Rodrigo, más silencioso que de costumbre, pero con algo diferente en sus gestos. Lo segundo, y más sorprendente, fue ver a una mujer desconocida junto a un niño pequeño en una esquina del local, sentados en una mesa mientras compartían un café caliente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Carla, la gerente del restaurante, mientras se acercaba con cautela. Rodrigo levantó la mirada y, con voz apagada, les contó brevemente la historia. Los había encontrado en la calle la noche anterior, sin hogar ni comida, y les había ofrecido refugio temporal. La sorpresa fue evidente en los rostros de todos. No era algo que esperaran en medio del caos que vivían, pero nadie dijo nada en contra. De alguna manera, sentían que algo en esa decisión tenía un propósito mayor. La mujer, al ver las miradas curiosas, se presentó. Me llamo Lucía, y este es mi hijo, Matías. No quiero causarles problemas, solo necesitábamos un lugar donde descansar. Su voz era suave pero firme, llena de una dignidad que parecía haber sobrevivido a pesar de las adversidades. Los empleados se miraron entre sí, asintiendo lentamente. Había algo en ella que inspiraba confianza, aunque no pudieran explicarlo. Con el paso de los días, la presencia de Lucía y Matías comenzó a formar parte de la rutina del restaurante. Los empleados, aunque inicialmente sorprendidos, comenzaron a sentir una especie de calma en medio del caos. Rodrigo, sin embargo,
seguía inmerso en su propia tristeza. El cierre del restaurante se acercaba, y por más que intentara, no lograba ver una salida. Sin embargo, lo que no sabía era que la llegada de Lucía estaba empezando a cambiar algo más que la dinámica del local. Lucía no era solo una simple espectadora en el restaurante. Desde el primer momento en que puso un pie en la cocina, mostró un interés natural en lo que allí sucedía. A veces, ayudaba a lavar los platos, otras, daba consejos sobre la preparación de ciertos platillos. Su experiencia como chef comenzaba a asomarse, aunque de forma discreta. Una mañana, mientras Rodrigo estaba absorto en cuentas que no cuadraban, Lucía se acercó a la cocina y pidió permiso para preparar una receta que había aprendido en su juventud, una simple sopa que, según ella, podía reconfortar el alma. Carla, siempre abierta a nuevas ideas, le dio luz verde. Los empleados la observaron mientras trabajaba, sus movimientos precisos, su concentración absoluta. Era evidente que sabía lo que hacía. Al cabo de un rato, el aroma cálido y familiar de la sopa comenzó a llenar el local, atrayendo la atención de los pocos clientes que quedaban. La curiosidad los llevó a probar aquel platillo sencillo, y para su sorpresa, la sopa tenía algo especial. Era más que comida, era un abrazo en forma de plato, algo que hacía recordar momentos felices. El impacto de Lucía en el restaurante no pasó desapercibido. Los clientes que probaban sus recetas volvían al día siguiente, y de repente, lo que parecía un restaurante moribundo empezó a recibir más visitantes de lo habitual. Sin embargo, Rodrigo, atrapado en sus propios pensamientos, no percibía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Para él, todo seguía igual, el cierre era inevitable. Carla, viendo la creciente popularidad de las recetas de Lucía, se acercó a Rodrigo. «Quizá haya algo aquí, algo que no estamos viendo», dijo con cautela. Pero él, perdido en su desánimo, solo pudo sonreír con amargura. «Es tarde para esperanzas vacías, Carla. Esto se acaba en una semana». Las mañanas en el restaurante comenzaron a teñirse de una extraña calma, a pesar de la incertidumbre que aún rodeaba a Rodrigo y su equipo. Lucía se había integrado de manera natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Su presencia era discreta pero reconfortante, y poco a poco, las barreras entre ella y Rodrigo empezaron a desmoronarse. Al principio, intercambiaban pocas palabras, pero algo en la mirada de Lucía, una mezcla de dolor y resiliencia, resonaba en él. Una tarde, mientras el restaurante estaba entre el cambio de turnos, ambos se encontraron en la pequeña terraza trasera. Rodrigo encendió un cigarrillo, una costumbre que había retomado desde que el cierre del local se volvió una certeza. Lucía, sentada a unos metros, rompió el silencio con suavidad. «Solías amar este lugar, ¿no es así?» Rodrigo, sorprendido por la pregunta directa, exhaló una nube de humo y asintió sin mirarla. «Más de lo que puedo expresar. Pero ya no queda mucho por hacer. Los números no mienten». Lucía dejó que el silencio se asentara entre ellos antes de hablar de nuevo. «Perdí mi propio restaurante en un incendio hace 3 años», confesó de repente. Rodrigo giró la cabeza, sorprendido por la revelación. «Era todo lo que tenía. Puse cada centavo, cada minuto de mi vida en él. Y en una noche, todo desapareció. Sin seguro, sin respaldo, solo cenizas. Ahí empezó mi caída». El dolor en su voz era palpable, y Rodrigo, por primera vez, sintió que compartían algo más que un destino incierto. ¿Cómo sobrevives a algo así?, preguntó Rodrigo, más para sí mismo que para ella. Lucía lo miró con ternura y una leve sonrisa en los labios. «No sobrevives. Solo sigues caminando, un pie delante del otro, hasta que un día encuentras algo o alguien que te recuerda por qué empezaste a caminar en primer lugar». Rodrigo apretó el cigarrillo entre los dedos, notando cómo la tristeza de Lucía era también su propia tristeza, y cómo ambos, de formas diferentes, habían perdido lo que más amaban. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Las conversaciones se hicieron más largas, y poco a poco, empezaron a compartir detalles más íntimos de sus vidas. Rodrigo le habló de su padre,
quien había abierto el restaurante hace 30 años, y cómo había heredado no solo el negocio, sino también el peso de las expectativas familiares. Este lugar nunca fue solo un negocio, explicó. Es mi legado. Mi padre siempre decía que un restaurante no es solo un lugar para comer, que es un hogar temporal para todos los que cruzan la puerta. Y siento que lo he fallado. Lucía, por su parte, compartió su historia como madre soltera. Matías era lo único que le quedaba, el motivo por el cual aún se aferraba a la vida. Mi esposo murió poco después de que el restaurante se quemara, dijo con la voz quebrada. Se fue de un día para otro, y Matías y yo quedamos a la deriva. Rodrigo sintió una profunda conexión con su dolor. Ambos estaban rotos, pero ambos aún se aferraban a algo, aunque no supieran exactamente a qué. Mientras tanto, en el restaurante, el éxito de las recetas de Lucía continuaba creciendo. Los clientes regresaban, hablando maravillas del nuevo sabor que el lugar había adquirido. Carla y los empleados empezaban a vislumbrar una posibilidad inesperada, tal vez no todo estaba perdido. Una tarde, mientras revisaba las reservas, Carla se acercó a Rodrigo con un brillo de esperanza en los ojos. Tenemos más reservas esta semana que en los últimos 2 meses. Algo está cambiando. Pero Rodrigo, sumido en sus problemas financieros, se resistía a ver lo positivo. Eso no cambia las deudas, Carla. Estamos apenas manteniéndonos a flote, y este éxito temporal no va a cubrir lo que debemos. Los desafíos no paraban de acumularse. Rodrigo fue llamado por el banco para una última reunión. Era un ultimátum, o encontraba una solución para cubrir una parte significativa de la deuda, o el cierre sería definitivo en cuestión de días. Desesperado, consideró vender los últimos bienes del restaurante, los pocos recuerdos que aún guardaba de su padre. Sin embargo, una parte de él se negaba a rendirse del todo. ¿Sería posible que Lucía, con su magia en la cocina, pudiera salvar el lugar? Carla insistió en que Rodrigo reconsiderara su postura. Tenemos algo especial aquí, Rodrigo. Lucía nos ha traído algo que no teníamos, Alma. Los clientes lo sienten, nosotros lo sentimos. No te cierres a la posibilidad de que este restaurante aún pueda ser salvado. Pero el miedo y la desesperanza seguían pesando en sus decisiones. Rodrigo se encontraba en una encrucijada, arriesgar lo poco que quedaba, o aceptar la derrota. Una noche, después del último servicio, Lucía se sentó junto a Rodrigo y le hizo una propuesta inesperada. Déjame tomar el control de la cocina durante esta última semana. Hagamos algo que nunca hayas hecho aquí. Un menú especial, diferente. Si no funciona, aceptaremos el final. Pero si funciona, tal vez haya una segunda oportunidad. Rodrigo la miró, dudando. ¿Podía realmente confiar en alguien que acababa de conocer para salvar lo que su familia había construido durante décadas? Rodrigo se quedó mirando a Lucía en silencio, sintiendo el peso de su propuesta. Confiar en ella significaba arriesgar lo único que aún no mantenía conectado al legado de su padre. ¿Era posible que una mujer que había aparecido en su vida por casualidad, que apenas conocía, pudiera salvar el restaurante? Su mente estaba dividida, una parte de él gritaba que debía aceptar la realidad y dejar ir el sueño de mantener el restaurante abierto, mientras que la otra, más silenciosa, le susurraba que tal vez Lucía era la última oportunidad de cambiarlo todo. Las dudas lo acosaban. Rodrigo no era alguien que tomara decisiones impulsivas, siempre había seguido un plan, un camino claro, y eso lo había llevado hasta donde estaba. Pero, ¿a dónde lo había llevado realmente? Al borde de la bancarrota, a perder su negocio y dejar sin trabajo a las personas que confiaban en él. El fracaso se sentía inevitable, y por más que quisiera creer en una solución, el miedo lo paralizaba. Esa noche, Rodrigo apenas durmió. El conflicto interno lo consumía. Se levantó varias veces de la cama, caminando por el restaurante vacío, recordando cada rincón, cada historia que había vivido en esas paredes. Podía escuchar la risa de su padre, las conversaciones de los clientes que alguna vez llenaron el lugar. Pero esos ecos del pasado ahora solo parecían fantasmas.
¿valía la pena apostar por algo tan incierto? ¿O era mejor aceptar el final con dignidad? Al amanecer, Rodrigo tomó una decisión. Se acercó a Lucía, quien ya estaba en la cocina preparando el desayuno para Matías, y le dio un asentimiento firme. «Hagámoslo», dijo con una mezcla de determinación y miedo en la voz. «Prepara ese menú especial, pero quiero que todos estemos involucrados. Si esta es la última semana del restaurante, quiero que sea recordada por algo grande». Los preparativos comenzaron de inmediato. Lucía se reunió con el equipo y les explicó su visión, un menú que combinara lo tradicional con toques innovadores, algo que reflejara no solo la historia del restaurante, sino también las historias personales de cada uno de los que habían trabajado allí durante años. «Quiero que cada plato tenga una parte de ustedes», dijo con una sonrisa. «Cada sabor debe contar una historia». Los empleados, aunque al principio sorprendidos, empezaron a entusiasmarse con la idea. Carla, siempre pragmática, se encargó de organizar las tareas, mientras que el resto del equipo se dividió entre la cocina y la atención al cliente. Incluso Matías, con su inocente curiosidad, ayudaba a poner las mesas, haciendo que todos rieran con su energía. Había algo en el aire, una chispa que hacía que el ambiente del restaurante se sintiera diferente. Durante los días siguientes, la cocina se convirtió en el corazón palpitante del restaurante. Lucía y Rodrigo trabajaron codo a codo, probando nuevas combinaciones de sabores, ajustando cada plato hasta que estuviera perfecto. Rodrigo comenzó a ver algo que no había visto en mucho tiempo: pasión. Sentía que, por primera vez en meses, estaba creando algo con sus propias manos, algo que no era solo trabajo, sino arte. Y aunque las dudas seguían ahí, se permitió soñar, aunque solo fuera un poco. Pero justo cuando todo parecía ir encaminado hacia ese resurgimiento, ocurrió lo inesperado. Una tarde, a mitad de la semana crucial, una fuerte tormenta golpeó la ciudad. Las calles se inundaron, y el restaurante, que estaba ubicado en una zona baja, comenzó a llenarse de agua. El equipo intentó contener la situación, pero el daño fue inevitable, la cocina se vio seriamente afectada, y gran parte de los ingredientes que habían preparado para el menú especial se arruinaron. Rodrigo, empapado y agotado, sintió que el destino lo estaba castigando. «Esto es una señal», pensó, mientras observaba cómo el agua cubría el suelo de la cocina. Todo lo que habían trabajado para lograr en esos días parecía haberse desmoronado en cuestión de horas. Los empleados, aunque desanimados, no se rindieron. Carla sugirió llamar a proveedores de emergencia, y algunos incluso ofrecieron utilizar sus propios ahorros para intentar salvar la situación. El equipo estaba unido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar el restaurante. Sin embargo, Rodrigo no podía ver más allá de la devastación. Lucía, a su lado, permanecía en silencio, observándolo con una expresión tranquila pero decidida. «Esto no ha terminado», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «Todavía podemos hacer algo». Rodrigo, que había estado a punto de rendirse, la miró a los ojos. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó, sin poder ocultar la desesperación en su voz. Lucía sonrió ligeramente, con esa calma que parecía provenir de un lugar profundo dentro de ella. «Porque ya lo perdí todo una vez», respondió. «Y aprendí que siempre se puede empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido». Rodrigo, por primera vez en días, sintió que algo en su interior se movía, una pequeña chispa que, aunque débil, aún brillaba. Decidieron actuar. Rodrigo reunió al equipo, y todos comenzaron a trabajar frenéticamente para limpiar el desastre, recuperar lo que se pudiera y reorganizar el plan para el menú especial. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero había algo en esa adversidad que les daba fuerza. Tal vez, solo tal vez, este era el tipo de desafío que los haría renacer. El desastre de la inundación parecía ser el último clavo en el ataúd del restaurante, pero Rodrigo, impulsado por las palabras de Lucía, no estaba dispuesto a rendirse todavía. El equipo, aunque agotado y desanimado, reunió fuerzas que ni siquiera sabían que tenían. Decidieron que harían todo lo posible para salvar la semana, para salvar el restaurante, aunque fuera por un último acto de resistencia.
durante la noche, se pusieron manos a la obra. Carla movilizó a sus contactos y consiguió ingredientes frescos de proveedores locales, incluso de amigos que no cobraron por el favor. Los empleados, muchos de ellos sin haber dormido, se reunieron en la cocina para limpiar los destrozos, organizar las provisiones y comenzar de nuevo con la preparación del menú especial. Mientras tanto, Rodrigo y Lucía dirigían cada detalle, ajustando las recetas y asegurándose de que, a pesar del caos, la calidad de los platos no se viera comprometida. El trabajo en equipo era palpable. La energía entre todos era una mezcla de tensión y emoción, como si estuvieran al borde de algo grande. Rodrigo y Lucía, en particular, se habían convertido en un dúo inseparable. Cada decisión que tomaban era en conjunto, cada ajuste en las recetas se discutía con cuidado, y cada pequeño revés se enfrentaba con una mirada de comprensión entre ambos. Lo que antes era una relación distante y formal ahora se había transformado en una complicidad que iba más allá de lo profesional. Rodrigo empezaba a ver en Lucía no solo una aliada en la cocina, sino alguien que compartía su dolor, su pasión y, sobre todo, su necesidad de luchar por lo que amaban. Mientras preparaban los platos finales, Lucía le contó a Rodrigo una historia que nunca había compartido. «Mi abuela fue la que me enseñó a cocinar», dijo mientras cortaba finamente las hierbas para un plato. Era una mujer fuerte, muy parecida a lo que era este restaurante. Nunca dejaba que las cosas la vencieran. Un día, cuando el negocio de mi familia atravesaba un mal momento, ella me dijo algo que nunca olvidaré: cuando todo parece perdido, es cuando más sabor tienen los milagros. Yo no creí en ella en ese momento, pero hoy, Rodrigo, creo que este lugar está a punto de probar su propio milagro. Rodrigo la observó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, había una pequeña chispa de verdad en esas palabras. Llegó el día del gran evento. El restaurante, aún con algunos rastros del desastre reciente, se iluminaba con una luz especial. Habían conseguido que la prensa local asistiera, gracias a Carla, quien movió cielo y tierra para asegurarse de que la historia del renacimiento del restaurante fuera conocida. Los clientes comenzaron a llegar, y poco a poco, las mesas se llenaron de comensales que esperaban con ansias probar el nuevo menú, sin saber todo lo que había detrás de cada plato. La cocina estaba en pleno frenesí. Lucía y Rodrigo, junto al equipo, ejecutaban cada plato con precisión. Las creaciones culinarias que habían diseñado eran un homenaje a la historia del restaurante, pero también una muestra del talento único de Lucía. Los aromas exquisitos llenaban el aire, y las primeras críticas de los clientes fueron más que positivas. Los platos tenían alma, eso era lo que todos comentaban. Una conexión profunda entre el sabor y la emoción que hacían que cada bocado fuera más que comida, era una experiencia. En medio del servicio, sucedió lo inesperado. Justo cuando Rodrigo pensaba que el evento estaba llegando a su punto culminante, Carla se le acercó con una expresión de sorpresa e incredulidad. «Rodrigo, tienes que venir rápido a la puerta», le dijo con urgencia. Sin entender bien lo que ocurría, dejó momentáneamente la cocina en manos de Lucía y salió al salón principal. Al llegar a la entrada, vio algo que nunca imaginó: un hombre mayor de traje impecable, acompañado de 2 asistentes y una sonrisa cordial, estaba esperando a ser atendido. Rodrigo lo reconoció de inmediato. Era Fernando Landa, un conocido empresario gastronómico y crítico influyente, famoso por descubrir y apoyar restaurantes pequeños con gran potencial. «Escuché rumores sobre este lugar», dijo Landa mientras extendía su mano. «Dicen que está a punto de cerrar, pero que hay algo especial aquí que tal vez me interese ver». Rodrigo, completamente sorprendido, apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo había oído hablar Landa de su pequeño restaurante? Carla, siempre atenta a las oportunidades, le susurró que había sido ella quien había enviado una invitación al empresario como una última jugada desesperada, pero nunca pensó que realmente aparecería. Landa se sentó a una mesa y pidió probar el menú completo. El equipo, nervioso pero emocionado, comenzó a preparar cada plato con más esmero que nunca. Rodrigo y Lucía supervisaban cada detalle, sabiendo que esta podía ser su única oportunidad de cambiar el destino del restaurante. A medida que Landa degustaba los platos,
su expresión era difícil de leer. No comentaba mucho, solo intercambiaba algunas palabras con su asistente y tomaba notas discretas. El tiempo parecía detenerse mientras todo el equipo esperaba ansiosamente su veredicto. Finalmente, después del último plato, Landa se levantó y caminó hacia Rodrigo. «Lo que tienen aquí es más que un restaurante», dijo en voz baja pero firme. «Este lugar tiene corazón, algo que pocos pueden ofrecer hoy en día. Hay talento, historia, y lo más importante, hay una chispa de vida que no debe apagarse». Rodrigo, sin palabras, apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «Voy a hacer una oferta para invertir en este lugar», continuó Landa, mientras sacaba una tarjeta de presentación de su bolsillo. «Quiero ayudar a que este restaurante no solo sobreviva, sino que prospere». El silencio fue absoluto en el restaurante. Rodrigo, con la tarjeta en mano, miró a Lucía, quien le devolvió una sonrisa cálida y esperanzadora. Contra todas las probabilidades, el restaurante había encontrado su milagro. El silencio que siguió a la oferta de Fernando Landa fue casi irreal. Rodrigo, con la tarjeta en la mano, sentía que el mundo a su alrededor se había detenido. Las palabras del empresario seguían resonando en su mente, no solo sobrevivir, sino prosperar. Después de meses de angustia y desesperanza, aquella frase parecía demasiado buena para ser verdad. El equipo, que había observado desde la cocina, lentamente comenzó a procesar lo que estaba ocurriendo. Carla fue la primera en reaccionar, esbozando una amplia sonrisa y dejando escapar un suspiro de alivio que parecía haber contenido por semanas. «Lo logramos», gritó uno de los cocineros, y pronto todo el equipo se unió en una mezcla de risas, abrazos y lágrimas. La tensión acumulada por meses se desvaneció en un instante. Habían pasado de estar al borde del colapso, a recibir una oportunidad única. Las emociones eran abrumadoras, una mezcla de incredulidad y alegría, de haber sido testigos de algo casi milagroso. Para muchos de ellos, el restaurante era más que un simple trabajo, era un refugio, una familia. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían un futuro. Rodrigo, sin embargo, permanecía inmóvil, observando cómo sus empleados celebraban. Por dentro, una mezcla de gratitud y temor lo invadía. Sabía que Landa era una figura influyente, alguien con los recursos para salvar su restaurante y convertirlo en algo más grande de lo que había soñado. Pero también era consciente de que, con esa oferta, venía una responsabilidad inmensa. ¿Estaba listo para eso? ¿Podría manejar las expectativas, las nuevas exigencias que seguro acompañarían la inversión? Lucía se acercó a él en ese momento, como si percibiera sus dudas. «Lo hicimos, Rodrigo», dijo con una sonrisa tranquila. «Pero también sé que esto es solo el principio. Ahora es cuando el verdadero trabajo empieza». Rodrigo la miró, asintiendo lentamente. Lucía tenía razón, y aunque la emoción del momento era intensa, él sabía que estaban a punto de entrar en una nueva etapa, una que no sería fácil. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y decisiones importantes. Landa, fiel a su palabra, comenzó a involucrarse inmediatamente. Proporcionó un equipo de asesores que revisó las finanzas del restaurante, ayudó a establecer un plan de expansión, y sugirió cambios estratégicos que podrían llevar al negocio al siguiente nivel. El equipo estaba entusiasmado por las oportunidades que se presentaban. Las ideas de remodelar el espacio, crear una imagen de marca más sólida y expandir el menú a otros conceptos empezaron a tomar forma. Sin embargo, con cada nuevo paso adelante, también surgían nuevos retos. Rodrigo, acostumbrado a tomar decisiones de manera independiente, comenzó a sentir la presión de tener que responder ante inversores y consultores. Cada pequeño cambio sugerido por los asesores era un recordatorio de que, aunque Landa estaba salvando el restaurante, ahora ya no era completamente suyo. «Es una nueva etapa», se repetía a sí mismo, pero en el fondo, el miedo a perder la esencia del lugar lo inquietaba. Por otro lado, Lucía asumió un rol más importante en la cocina. Con el respaldo de Landa, había espacio para explorar su creatividad y proponer nuevas recetas, algo que siempre había soñado. Pero también empezaba a sentir el peso de las expectativas.
El éxito reciente había puesto a Lucía en el centro de atención, y ahora tenía que estar a la altura. No es solo un menú especial, le decía Carla. Ahora, todo lo que haga será observado, evaluado. La gente espera que sigamos sorprendiendo. A pesar de los desafíos, todo parecía encaminado hacia un futuro prometedor. Hasta que, inesperadamente, surgió un obstáculo que nadie vio venir. Durante una revisión exhaustiva de los contratos y papeles del restaurante, los asesores de Landa descubrieron que había una deuda significativa oculta, una cláusula que Rodrigo había pasado por alto en su desesperación por mantener las finanzas a flote en los meses anteriores. Era una cantidad considerable, suficiente para poner en peligro la inversión de Landa si no se resolvía rápidamente. La noticia cayó como un balde de agua fría. Rodrigo se sintió abrumado por la culpa. Había tratado de mantener todo bajo control, pero esa deuda, que se remontaba a un préstamo mal negociado años atrás, había permanecido escondida bajo las pilas de papeles y facturas. Los asesores de Landa advirtieron que, si no se saldaba, el acuerdo podría caerse, y todo lo que habían trabajado para construir se desmoronaría. Lucía fue la primera en acercarse a Rodrigo cuando se enteró de la situación. «Tienes que decírselo a Landa», le aconsejó. «Es mejor ser honesto ahora que esperar a que las cosas se compliquen más». Rodrigo sabía que tenía razón, pero la vergüenza lo carcomía. ¿Cómo podía haber sido tan negligente? Ahora, después de todo lo que habían logrado, sentía que estaba a punto de perderlo todo una vez más. La reunión con Landa fue tensa. Rodrigo, con el rostro serio y los hombros tensos, expuso la situación. No ocultó nada. Explicó el error que había cometido y cómo la deuda podría afectar el futuro del restaurante. Landa lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, con el ceño fruncido pero sin mostrar demasiada emoción. Cuando Rodrigo terminó, el empresario se quedó en silencio por un momento, evaluando lo que acababa de escuchar. Finalmente, Landa suspiró. Sabía que algo así podía aparecer. En negocios, siempre hay algo inesperado, Rodrigo, dijo con calma. Pero lo que realmente importa es cómo enfrentas los problemas. Te daré una oportunidad para resolver esto, pero quiero que entiendas que, a partir de ahora, esto es una asociación. Ya no es solo tu restaurante. Vamos a trabajar juntos, pero también significa que tú tendrás que asumir una nueva forma de liderazgo. Rodrigo, sorprendido por la respuesta de Landa, sintió una mezcla de alivio y preocupación. El restaurante no estaba perdido, pero ahora más que nunca, tendría que aprender a ceder parte del control y trabajar en equipo para salvar su legado. Los días posteriores a la reunión con Fernando Landa marcaron un cambio profundo para Rodrigo. Adaptarse a su nuevo rol como socio no fue fácil. Durante años, había dirigido el restaurante solo, tomando todas las decisiones importantes sin consultar a nadie. Ahora, no solo tenía que compartir el control, sino también aceptar que algunas de las ideas de Landa y sus asesores no coincidían con su visión original del restaurante. El conflicto interno era constante, cómo preservar la esencia del lugar que su padre había creado mientras avanzaba hacia algo más grande, algo diferente. Las primeras semanas fueron particularmente tensas. Landa, aunque siempre cortés, no ocultaba su visión pragmática y a veces fría sobre los negocios. El restaurante tiene que ser más que una tradición familiar, Rodrigo. Debe ser una marca, algo que la gente reconozca y busque por su calidad y originalidad. Los asesores de Landa insistieron en realizar cambios en la decoración, modificar el nombre para atraer a un público más joven, e incluso sugerir la creación de franquicias. Cada una de estas sugerencias era como una puñalada para Rodrigo, quien luchaba por mantener el equilibrio entre la expansión y el respeto por el legado de su padre. Lucía fue su apoyo constante durante este proceso. Cada noche, después de las reuniones interminables y los ajustes en el menú, ella lo encontraba en la pequeña terraza del restaurante, donde ambos se sentaban a conversar. «Sé lo difícil que es esto para ti», decía con voz suave, observando cómo el estrés marcaba el rostro de Rodrigo. «Pero recuerda que, sin cambios, no podríamos estar aquí. Es una oportunidad para mantener vivo lo que tu padre comenzó,
solo que de una forma distinta. A medida que pasaban los días, Rodrigo comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Lucía le mostró que el cambio no necesariamente significaba traición al pasado. Cuando perdí mi restaurante, pensé que mi vida estaba acabada, le confesó una noche. Pero luego me di cuenta de que las pérdidas nos empujan a ser más creativos, a reinventarnos. Tu restaurante no tiene que dejar de ser lo que era, solo debe evolucionar. Estas palabras resonaron profundamente en Rodrigo, quien empezó a considerar las sugerencias de Landa como una posibilidad de crecimiento en lugar de una amenaza. La relación entre Rodrigo y Lucía también evolucionó. Lo que comenzó como una colaboración profesional había crecido en una conexión más íntima, aunque ninguno lo expresara abiertamente. Ambos compartían algo que iba más allá del restaurante, el dolor de la pérdida y la esperanza del renacimiento. En Lucía, Rodrigo encontraba una fuerza tranquila que lo impulsaba a seguir adelante, y en Rodrigo, Lucía veía a alguien que, a pesar de sus temores, tenía el coraje de enfrentarse a lo desconocido. Fue en una de estas conversaciones nocturnas cuando Lucía sugirió una idea que cambiaría el rumbo del restaurante. He estado pensando en un nuevo proyecto para el menú, dijo, con una chispa de emoción en los ojos. Algo que combine nuestras historias, tanto la tuya como la mía. Podríamos crear una serie de platillos que cuenten nuestra travesía, desde el comienzo humilde de tu padre, hasta la reinvención después de las pérdidas. Cada plato sería una representación de una etapa de nuestras vidas. Rodrigo la escuchaba con atención, intrigado. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó, comenzando a visualizar la idea. Lucía sonrió y continuó, he estado trabajando en una receta de mi abuela, una que solíamos hacer en los momentos más difíciles. Era un plato sencillo, pero lleno de significado. Quiero que sea el primero de una serie de platos que cuenten la historia del restaurante, de cómo hemos luchado para mantenerlo en pie. Podemos llamarlo, Renacer entre las brasas. Sería un menú de degustación, en el que cada platillo represente una etapa de resistencia, superación y cambio. El proyecto de Lucía encendió algo en Rodrigo. El concepto de un menú que narrara su historia, que fuera más que comida y se convirtiera en un homenaje al viaje que ambos habían emprendido, le pareció la mejor forma de honrar a su padre sin dejar de avanzar. Me gusta, dijo finalmente, con una sonrisa sincera que hacía tiempo no mostraba. Es justo lo que necesitamos. Un menú que hable de nosotros, que hable de cómo llegamos hasta aquí. Con el apoyo de Landa, comenzaron a trabajar en el nuevo proyecto. Los preparativos no fueron fáciles. Cada plato tenía que ser perfecto, tanto en sabor como en significado. Lucía pasaba horas en la cocina, probando combinaciones, ajustando ingredientes, mientras Rodrigo se encargaba de la presentación y la narrativa detrás de cada platillo. Los empleados, inspirados por la pasión renovada de ambos, también se involucraron en el proceso creativo, añadiendo sus propias ideas y sugiriendo mejoras. La tensión no tardó en reaparecer cuando Landa y su equipo se enteraron del concepto del menú. Aunque apreciaron la creatividad de Lucía y Rodrigo, querían asegurarse de que el proyecto fuera rentable y comercializable. Necesitamos algo que también atraiga al público moderno, les dijo uno de los asesores. Las historias son buenas, pero los números también deben cuadrar. Una vez más, Rodrigo se encontró en medio de dos fuerzas opuestas, el deseo de mantener la autenticidad del restaurante y la presión por convertirlo en un negocio exitoso. Finalmente, encontraron un equilibrio. El menú de Renacer entre las brasas se lanzó como un evento especial, una experiencia exclusiva en la que los comensales no solo disfrutaban de la comida, sino que también escuchaban la historia detrás de cada platillo. El primer plato, basado en la receta de la abuela de Lucía, simbolizaba los inicios humildes de ambos, una sopa reconfortante que hablaba de los momentos más difíciles, pero también de la resiliencia. Los siguientes platos seguían la narrativa de la vida de Rodrigo y Lucía, la lucha, la pérdida, y finalmente, el renacimiento. El día del lanzamiento fue un éxito. Las reseñas no solo elogiaban la comida, sino también la historia emocional que había detrás de cada plato. El restaurante se llenó de clientes curiosos por conocer más sobre el legado de Rodrigo y el ingenio de Lucía. Los empleados,
emocionados por la respuesta positiva, sentían que finalmente habían encontrado su lugar en el renacimiento del restaurante. Pero, más importante aún, Rodrigo y Lucía encontraron su propio renacimiento. A través de los desafíos, las dudas y los miedos, ambos habían construido algo más que un restaurante. Habían creado una historia de resistencia y amor por lo que hacían, y eso se reflejaba en cada plato que servían. El éxito del menú, Renacer entre las brasas, superó todas las expectativas. Los medios locales e incluso algunos críticos gastronómicos de renombre comenzaron a hablar del restaurante. Las reseñas no solo mencionaban la calidad y originalidad de los platillos, sino también la poderosa narrativa emocional que envolvía a cada comida. El restaurante, que hace apenas unos meses estaba al borde del cierre, se había convertido en un lugar emblemático, conocido no solo por la comida, sino por la historia de lucha y superación que representaba. El equipo estaba en la cima del mundo. Carla, siempre pragmática, fue la primera en reconocer la importancia del momento. «Estamos viviendo lo que parecía imposible», le dijo a Rodrigo una tarde, mientras revisaban las nuevas reservas que llegaban sin parar. Incluso el propio Fernando Landa, quien inicialmente había mostrado dudas sobre la viabilidad del proyecto, estaba satisfecho. «Sabía que había algo especial aquí, pero nunca imaginé que alcanzaría este nivel tan rápido», le comentó a Rodrigo con una sonrisa. El futuro del restaurante estaba asegurado. Pero el cambio más profundo no ocurrió solo en las paredes del restaurante. Rodrigo y Lucía habían pasado por una transformación personal que iba mucho más allá del éxito profesional. El trabajo codo a codo, las largas horas en la cocina, las conversaciones nocturnas, habían creado un lazo entre ellos que ninguno de los dos podía ignorar. Una tarde, después de que el restaurante cerró, ambos se quedaron en la terraza, como ya era costumbre. Pero esa vez, el silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión distinta, una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que ambos sabían, pero ninguno se atrevía a nombrar. «Ha sido un viaje increíble, ¿no?», comentó Lucía, rompiendo el silencio mientras observaba las luces de la ciudad desde la terraza. Rodrigo asintió lentamente, sus ojos fijos en ella, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que sentía. Lucía había cambiado su vida, no solo había salvado su restaurante, sino también su alma. «No sé qué hubiera hecho sin ti», murmuró él, con un tono que llevaba más peso del que pretendía. Lucía lo miró, y en sus ojos había algo que reflejaba exactamente lo que él sentía, una conexión más allá de las palabras, algo que había crecido con cada día que pasaban juntos. Sin pensarlo mucho, Rodrigo se acercó a ella, y en ese momento, ambos entendieron lo inevitable. Se quedaron así, sin decir nada, compartiendo un momento que había sido años en formación, marcado por las dificultades y los triunfos compartidos. Cuando finalmente sus manos se rozaron, no hubo necesidad de más palabras. El restaurante continuó prosperando, con Renacer entre las brasas, consolidándose como uno de los menús más aclamados en la ciudad. Pero más allá del éxito comercial, había algo más profundo que sostenía todo, la relación que Rodrigo y Lucía habían construido, no solo en la cocina, sino en sus vidas. Ambos habían renacido, juntos, en las brasas de sus pérdidas y esperanzas. El proyecto culinario también evolucionó. Rodrigo y Lucía decidieron crear nuevos menús estacionales, cada uno inspirado en una etapa diferente de sus vidas, manteniendo viva la esencia de contar historias a través de la comida. Los clientes no solo venían a comer, venían a vivir una experiencia, a conectar con algo más grande, y esa era la magia que los mantenía regresando. Una tarde de otoño, después de otro día exitoso en el restaurante, Rodrigo y Lucía se sentaron en la terraza, una vez más, como siempre lo hacían al final de cada día. El sol se estaba poniendo, y los tonos anaranjados iluminaban el cielo sobre ellos. Lucía sacó una pequeña libreta de recetas de su abuela, algo que siempre había llevado consigo pero que rara vez había mostrado. «Este es el próximo capítulo», dijo con una sonrisa, entregándole la libreta a Rodrigo. «Hay más recetas que contar, más historias que crear». Rodrigo tomó la libreta y la abrió lentamente, viendo las páginas llenas de anotaciones cuidadosas y desgastadas por el tiempo. Era una extensión de la historia de Lucía, de su vida y su familia.
Y, de alguna manera, también era una parte de la suya ahora. Sonrió, sabiendo que lo que habían creado juntos era solo el comienzo. El restaurante seguía vibrante, lleno de vida. Los clientes charlaban, las mesas se llenaban de platillos cuidadosamente preparados, y el equipo, más unido que nunca, trabajaba con pasión. Rodrigo y Lucía observaban todo con orgullo, sabiendo que ese lugar no era solo un negocio, sino el reflejo de sus almas, una prueba de que incluso después de la adversidad, era posible renacer. El fuego que los había destruido a ambos en algún momento, ahora los había forjado juntos, más fuertes que nunca. Y así, como el fuego que nunca se apaga, el restaurante y su amor recién nacido estaban listos para seguir brillando. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.